Ya está con nosotros aquí en Canal Diocesano Balbina Rojas, responsable de formación de Cáritas, y con ella vamos a seguir desgranando y profundizando en la encíclica Deus Caritatis, que es la encíclica que estamos analizando este curso en los primeros compases del programa Diaconía. Hola, Balbi. Hola, Mónica, ¿qué tal? Retomamos lo de la semana pasada y ahora entramos ya más en la parte más práctica de la encíclica, ¿verdad? Sí, entramos en la segunda parte de la encíclica que comienza en el número 19 y que es, dejamos atrás esa parte que es más de conceptos, en la que el Papa nos sitúa frente al amor, a las diversas acepciones de la palabra amor, y entramos en esta segunda parte que se refiere ya más concretamente al ejercicio de la caridad en la Iglesia, a la diaconía. El Papa empieza por señalar que la caridad en la Iglesia no es ni más ni menos que una manifestación de la Trinidad, a modo de en el que el Padre, Dios Padre, entrega a su Hijo y Jesucristo hace la obra de la redención y además Él entrega su Espíritu en la cruz. Esta entrega del Espíritu, que es anterior, lógicamente, a Pentecostés, que será ya el envío del Espíritu Santo, que va a hacer en nosotros una obra muy importante, que es ponernos en sintonía con el Señor, poner nuestro corazón en su misma, diríamos, en su misma frecuencia. De esta manera, el Espíritu Santo nos enseña a amar como Jesús ama. ¿Y cómo ama Jesús? Pues lo tenemos muy claro en un signo que todos recordamos y que tenemos muy presente también nosotros los que nos dedicamos al servicio de la caridad, que es el lavatorio de los pies. Jesús ama en el servicio y Jesús ama dando la vida. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y quiere hacer en cada uno de nosotros, pero también quiere hacer en toda la Iglesia. Transformar a cada uno, transformarla a la comunidad, para que nos pongamos en esa sintonía y en esa frecuencia del amor que da la vida, del amor que sirve, del amor que se entrega. Repetimos muchas veces en Diaconía que, y este es uno de los objetivos que tiene este programa, de concienciarnos y darnos cuenta de que todos estamos llamados a la caridad. Y he dicho al principio que la caridad es tarea propia de la Iglesia. ¿Cuáles son las razones que fundamentan esta afirmación? Bueno, la caridad es tarea de la Iglesia y esta actividad de esta caridad se concreta además en algo muy importante, que es la promoción de la persona y el bien integral de la persona, incluida también la evangelización. La caridad, efectivamente, el amor al prójimo. ¿De dónde viene el amor al prójimo para un cristiano, para un miembro de la comunidad cristiana? Pues del amor a Dios. Además, esto lo hemos visto, ¿verdad?, en la primera parte, esa unión, ese recibir ese don gratuito del amor de Dios y entregarlo a los demás. Ahí es donde tiene su raíz. Pero ojo, porque este amor es un amor que tiene que ser organizado. Y además esto lo tenemos en las entrañas mismas de la Iglesia, en los orígenes también. Desde el principio el amor en la Iglesia estaba organizado. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos describe a la comunidad cristiana como una comunidad que está unida, en la que se ponen en común los bienes y en la que se reparte según la necesidad de cada uno. Es decir, hay una cierta organización ya. Además, también en los Hechos de los Apóstoles se nos dan como tres características, como una descripción de la Iglesia, en el que vemos también cómo se organiza esa caridad, porque dice que los creyentes participaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y la oración. ¿Qué es esa comunión? Porque a veces en una lectura rápida lo identificamos con la comunión eucarística. No, esa comunión de la que nos hablan los Hechos de los Apóstoles es la unión, la unidad entre todos los creyentes, que forman un solo cuerpo, que comparten todo, en el que se refiere con una palabra griega que es la koinonía, que es verdad que a medida que la Iglesia fue creciendo, bueno, pues esta comunión de bienes se fue un poco, bueno, pues haciendo también, se tuvo que hacer de otras maneras, pero que ha estado siempre en la esencia de la Iglesia y siempre en su labor cotidiana, de manera que es una de nuestras, o debería ser una de nuestras notas más características, que nadie en la comunidad cristiana
le falte lo necesario para tener una vida digna. Además, un paso muy importante en esta comunión fue un momento que nosotros recordamos mucho en la formación diaconía, que es el momento de la elección de los diáconos. Pasó que hubo diferencias entre los creyentes de lengua griega y los de lengua hebrea, o de procedencia griega y hebrea, y entonces los apóstoles se dieron cuenta de que ellos discernieron: tenemos que seguir dedicándonos a la predicación y a la oración, pero no queremos descuidar a los huérfanos y a las viudas, no podemos dejarles abandonados. Ellos lo habían visto en su maestro, en el maestro, en Jesús, que siempre en su misión tenía muy presentes a los pobres en distintas pobrezas, la de la enfermedad, por supuesto la pobreza de bienes materiales. Entonces ellos en oración deciden que hay que pues delegar esa tarea tan importante en 7 hombres, y en 7 hombres que van a ser además hombres llenos del Espíritu Santo y hombres con sabiduría. ¿Qué nos está indicando esto? Pues algo también muy importante. El ejercicio de la caridad, la diaconía, no se limita a un mero acompañamiento en una necesidad material. Se elige a hombres llenos de Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque ese servicio de la caridad no sería completo si no llevara también un anuncio de Jesucristo a esas personas, a esos huérfanos y a esas viudas de las que se nos habla en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, que son en ese momento los más necesitados. Luego la diaconía es verdad que tiene un recorrido amplio y que sigue entre nosotros, evidentemente, ese servicio de la caridad, pero que va implícito en la actividad de la Iglesia desde los orígenes, como hemos visto. Bueno, hace referencia a los diáconos, los veíamos en la Jornada Mundial de los Pobres. A mí me llamaba la atención los diáconos permanentes que se estaban formando para la diaconía, pues como que lo habíamos perdido, no veíamos la referencia del diácono y se ve el servicio ahí, la caridad a los pobres. Sí, tienes razón, es verdad que fue un momento en el que se visualizó ese servicio, porque es verdad que la palabra diácono se toma del griego, y los diáconos eran los que estaban pendientes en la mesa de, bueno, qué necesidad había, de quién estaba necesitando, bueno, pues más bebida, más comida, servir esa, y de ahí se toma la palabra, y son ellos los que están pues un poco pendientes de las necesidades de esa comunidad, y es verdad que lo vimos, se hizo visible en la Jornada Mundial de los Pobres, cuando ellos pues tomaron esa iniciativa tan bonita también en ese momento de servir a los que estaban participando de ese encuentro también fraterno y de comunidad en esta jornada que vivimos tan recientemente. Ya por último, cuéntanos algunas conclusiones de estos puntos que hemos tratado en el día de hoy. Sí, pues la primera sería, hemos visto que dentro de la actividad de la Iglesia hay 3 tareas fundamentales, que son el anuncio de Jesucristo, la celebración de la fe, una fe que se celebra, que es la liturgia, y el servicio de la caridad. Es verdad que no nos podemos imaginar una comunidad cristiana, lo comentamos muchas veces en la formación, ¿nos podemos imaginar una parroquia sin Eucaristía? ¿O una parroquia sin sacramentos, una parroquia en la que no hubiera catequesis? Pues de la misma manera tiene que aparecer esa tercera pata, podemos decir, que es la caridad visible y organizada, que además, vuelvo a repetir, es un elemento esencial de la comunidad cristiana, esa caridad organizada y visible. Y por otra parte, la segunda conclusión sería cómo esa caridad es universal, a ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano, la parábola, el Señor lo que nos quiere enseñar es: mi prójimo no es solo mi próximo, ni tampoco es mi próximo en el sentido de que sea de mi misma lengua, mi misma nación, mi misma confesión religiosa. Mi prójimo es todo aquel que necesita de mi compasión, entendida como padecer con sufrir con, compartir con él. Ese es mi prójimo. La caridad es universal, por tanto, pero nos recuerda el Papa algo muy importante, que ya dice también San Pablo en su carta a los Gálatas. Es evidente que es universal, pero a ningún miembro de la familia le debe faltar lo necesario, sin que entre estos 2 términos o estas 2 posibilidades en discusión podemos atender, evidentemente, porque es universal, a todo el que lo precise, pero sin descuidar a los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad de creyentes. Pues muy buen broche. Así cerramos hoy Gracias, Balbi.
este Gracias. programa que hemos dedicado también a la campaña de Navidad que empezaremos el mes que viene, el fin de semana del 17 al 19 de diciembre estaremos en los supermercados, pero a lo largo de todo el mes de diciembre les pedimos ayuda, porque como ha dicho Balbi, la caridad es universal y a ninguno de nuestros hermanos les debe faltar pues lo necesario para vivir. Ese es el llamamiento que hacemos desde Cáritas. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene.